14 millones tuvo el anterior abismo. 15 millones y medio de vida tiene este nuevo abismo. Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo. No perdamos las buenas costumbres de tirar la intro por lo menos una vez a la semana, que sé que os da nostalgia y la echáis de menos. Y el nuevo abismo que resetea desde que veis este vídeo en aproximadamente 1 o 2 días es nuevo récord de vida total. Dos cosas, una buena y una mala. La mala, porque a la gente le gusta primero la mala, es que hay bastantes waves, bastantes enemigos que superan 1 millón de vida, y los que no superan 1 millón de vida son 2 enemigos de medio millón de vida, es decir, prácticamente cada cosa individual que hay en este abismo tiene un maldito millón, y no es broma. Pero la parte buena de este abismo es que no nos limitan suficiente y que se puede usar Permafrost otra vez. Así que viva el Permafrost, un aplauso, porque los que nos gusta tenemos siempre muchas ganas de jugarlo y lo sentimos un poco muerto, pero siempre que nos dejen usarlo se aprecia y se agradece. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. Gracias porque no os cuesta nada, es totalmente gratis. Ayuda, recomienda, posiciona el vídeo, hace que todo esto pueda crecer mucho más y que lo vea más gente. Así que recordar que aparte de dar like, que no os cuesta nada, así que ahí te estoy observando, este es el momento en el que vas a hacerlo. Pues solo por eso, por comentar, por dejar un buen like y suscribirse con campanita. Todos los días hay un sorteo, gallo para el algoritmo otra vez. Todos los días hay un sorteo de Bendy diario, solo por hacer esto en todos los vídeos, los shorts, los vídeos normales, una bendición al día. Mucha suerte con esa Bendy, te puede tocar ya que pronto viene Mabuika y van a escasear mucho las protogemas. Y vamos con el abismo que va a resetear en 1 o 2 días. Pues bien, si lo resumimos por encima, la primera mitad son todo bichos congelables por suerte y la segunda mitad son todo bosses. Esto de aquí también es un boss, es la peonza de descendentes, que la echaríamos de menos, entiendo yo. Pues aquí está la peonza. Como comentaba, no hay tantos limitantes en el sentido concreto de que te obliguen o no a jugar cierto equipo o cierta mecánica muy concreta en una sala. Sí que hay unos pequeños limitantes que son: este bicho de aquí necesita que lleves o un arquero o lleves a Furina para que golpeen las alas, aunque el tema de llevar a Furina es un poco RNG, que es el dragón de las ruinas, que lo conocéis, el boss. Y la tulpa te elimina la posibilidad de que tu daño se base en daño hidro en la segunda mitad. Es decir, Mualani no va en la segunda mitad, Nubilet no va en la segunda mitad, y si vais a jugar algún equipo basado en mucho daño hidro, como por ejemplo un Jutao doble hidro con Furina y Yelan, tampoco iría en la segunda mitad porque la tulpa es inmune al hidro. Pero fuera parte de eso, se puede jugar perfectamente casi todo en casi cualquier piso. No hay demasiados enemigos, es decir, aunque aquí veáis siempre combinaciones, solo hay 1 y luego 2 en la segunda wave, 1 y luego 1, 2 y luego 1, con lo cual en la primera mitad se puede jugar unitarget, se puede jugar multitarget, se puede jugar lo que te dé la gana prácticamente. Entonces, empezamos. Lo bueno es eso, ¿no? Que este abismo es nuevo récord de vida en Genshin, pero se puede jugar muchas cosas, incluido el Permafrost. Primera mitad. Tenemos en el 12-1 primera mitad, primero un cocodrilo, que es la bestia sacrósea de hidro, pero es solo uno, no son varios, no va a haber reacciones. Como es hidro, pues también tiene un poquito de resistencia a hidro, pero mejor que la tulpa, que es inmune, y es el único bicho con un poquito de resistencia a hidro en la primera mitad, con lo cual todo lo que sea Nubilet y mucho daño hidro va a ir en la primera mitad. Mualani también será muy buen personaje para la primera mitad, quien juegue equipos de Mualani. Tiene casi 1 millón de vida, 950.000, y sabéis que este cocodrilo tiene un problema, y es que es algo molesto, porque no solo se mueve, sino que hace un ataque que se pone a rodar panza arriba como un hipopótamo y te mueve, te vaporiza si llevas a Bennett. Ahora hablamos de Bennett también, porque la tulpa también te vaporiza, y te desplaza de áreas si estás jugando algún equipo de área aparte de la ulti de Bennett. Pero bueno, se puede pasar, este millón de vida ya es normal. En el abismo actual hay 2 bestias sacróseas que también salen, primero una, luego otra, que es el Fénix y luego el Escorpión, que también tienen 1 millón de vida y ya sabéis lidiar con ellas. Luego, 2 enemigos nuevos del dominio de talentos, que seguramente todos habéis ido a farmear libros de los personajes de Natlan, que es la piedra esta de aquí, que te hace daño geo. No, corrijo, perdón, la piedra de daño geo es
la del dominio de obsidiana y de pergamino. Es decir, esta es la del dominio de los artefactos de Natlan. Más adelante está la piedra de fuego, esta es la piedra de Geo. Estas piedras son muy grandes, sí que se pueden congelar, te one-shotean, tienen como golpes que hacen un daño brutal y te one-shotean, así que mucho cuidado, y salen dos. Pero los dos enemigos se pueden congelar, así que quien quiera entrar Permafrost arriba, que seguro que es los que tenéis ahí acá en vuestra cuenta o Grizzly, os va a hacer mucha ilusión. Las piedras, eso, hacen mucho daño, son fáciles de juntar y tienen una hitbox y un área gigantescos. Mucho cuidado con ello. Y luego 12-1 segunda mitad. Nos vienen dos tepetlisaurios, que son los saurios de la región del gremio de... ¿Cómo se llama? Los vástagos del Eco, que es la tribu de Geo, iba a decir de Chasca, no, de Xilonen y de Kachina, y son dos de 500.000 que también se pueden congelar, que no son demasiado hostiles, concretamente estos de aquí, pero es una wave como simplemente para gastarte las ultis y para que hagas un poco de daño y para molestarte, porque luego en la segunda wave, después de matar estos dos bichitos, los tepetrisaurios, que tampoco te van a hacer mucha molestia, sale la peonza que nos habilita descendentes, que estará por aquí en pantalla y la conocéis. Esta peonza es unitariet, dentro de lo que cabe es relativamente fácil, tiene 2 millones de vida, tiene el campo este que va a hacer que te active descendentes para que probéis más equipos de descendentes si aún no tenéis a Xianjun, con lo que nos está diciendo que en la 5.3 viene Xianjun, en mi opinión, casi definitivamente. ¿Y por qué? Porque si en el abismo anterior nos pusieron muchos escudos Geo para generarnos la necesidad de jugar un Zhongli, y ahora que este abismo se está acabando, tenemos confirmado que Zhongli viene en la siguiente versión, en el siguiente banner, si aquí nos meten descendentes otra vez, nos están también avisando de que pronto, seguramente la 5.3, venga Xianjun para generarnos necesidad y que los creadores enseñemos equipos de descendentes contra este bicho. Vida total de esta sala son casi 5 millones, o sea, una locura. ¿Es más o menos fácil? Sí. Y aquí no hay restricción de equipos, pero recordad que en la segunda mitad por la tulpa 12-3 no hay que llevar hidro, eso es lo único. Luego, 12-2, una sola bestia sacrósea de 1 millón que también es dendro, con lo cual... es un abismo que es un nerfeo directo a Bennett, porque este te vaporiza, la tulpa te vaporiza y el tigre de dientes de sable de dendro dentro de la ulti de Bennett te mete quemaduras, y creo que tiene un escalado de maestría muy alto este bicho, porque cada quemadura que te mete los ticks te bajan 20% de vida y en 5 ticks te manda con San Pedro. Es totalmente cierto y todos los que habéis jugado esto lo sabéis. Así que fuentes altas de healing. Es un abismo que no es muy para jugar Bennett, la verdad, pero recomendaría más a Bennett arriba que abajo, ya que cuando paséis estas salas, y más o menos es aceptable y fácil, podéis estar tranquilos, pero si jugáis Bennett abajo, la tulpa de verdad que os mete 30.000 o 40.000 de vaporizado. Y vais a tener que combinar Bennett con otros aportes defensivos. Recomiendo más Bennett en la primera mitad. Entonces, 12-1. El tigre diente de sable que te mete quemaduras si vas con Bennett. Y Wave 2, este enemigo tiene 1 millón de vida, solo es uno. Y es estos enemigos nuevos que han salido en la 5... No sé si estaban en la 5.0 de Natlan, creo que sí. Que son los cazadores de no sé qué. Están en el mapa de Natlan, están por aquí en pantalla también. Son enemigos bastante grandes que se pueden congelar y tienen una mecánica de una barrita que cuando les llenas la barrita, que es un círculo al lado de la barra de vida, pues como por ejemplo tiene... el pollo verde, se ponen en una fase en la que son un poco más vulnerables. Pero bueno, también se pueden congelar, así que yo creo que personalmente voy a disfrutarme jugar Permafrost otra vez en la primera mitad. Y este también se puede congelar. Y poco más. Estos son más o menos fáciles, el único problema es que tienen 1 millón de vida y hacen mucho daño. El bicho nuevo de Natlan también tiene un par de hits que te puede llegar a one-shotear perfectamente. Luego... de hecho tiene un Kame Kameha como si fuese New Billet, este bicho de aquí, que si entras en el rango del láser que está tirando en línea recta te one-shotea de verdad. Luego, el guardián de las ruinas, el dragón de las ruinas. El dragón no tiene mucha dificultad, de hecho tiene súper poca dificultad, es un boss que ha venido muchas veces en el abismo. Es el boss para ascender, por ejemplo, a Nilou, muchos habéis ido a farmearlo, está en Sumeru, lo podéis practicar en mundo abierto y la única dificultad que tiene es que hay que golpearle con un arquero en las alas. Hay un par de personajes que puedes ignorar esto y golpear igualmente, que son Furina con los animales, hace bastantes hits y si tienes suerte, porque es un poco de RNG, esos hits van a golpearle las alas y lo van a tumbar, pero aquí tendréis que reiniciar la sala muchas veces y el problema en que no está en la primera mitad, está en la segunda, con lo cual cada vez que resetéis a ver si Furina lo baja, vais a tener que volver a pasar estos dos primeros enemigos y podéis perder tiempo. Otro personaje que hace este RNG de poder tumbarlo es Yaemiko. Yaemiko también con los tótems, el RNG de los golpes pueden apuntar las alas y tumbarlo, pero de nuevo es
RNG. Y un personaje que también le puede golpear sin siquiera tirarle es Neuvillette. Pero no recomendaría jugar a Neuvillette en la segunda mitad porque está la tulpa. Entonces, lo han hecho más o menos bien. Furina quizás se lo puede bajar. Pero en la segunda mitad las únicas 2 restricciones que recomiendo son llevar un arquero y llevar y no llevéis daño hidro, básicamente. También una ventaja es que la tulpa, al estar perma imbuida de hidro, todos los personajes Piro le van a vaporizar continuamente. Entonces, un Arlequino le va a hacer todo vaporizado, bueno, 1 de cada 3. Una Yoimiya le va a vaporizar bastante, con lo cual a quien le guste Yoimiya, en la segunda mitad un equipo de Yoimiya está guay, está decente, está divertido, está cool, pero contra la peonza Yoimiya descendentes no hace nada, literalmente, ¿no? Pero tenéis ahí otra ventaja. Pero bueno, el dragón de las ruinas, único problemilla, entre comillas, que lo tenéis que pegar con un arquero en las alas. Intentar llevar un arquero siempre. Orón, por ejemplo, está en el banner, lo veremos. Y antes de entrar con el análisis de la 12-3, que es, pues digamos que la que podría ser más difícil, la tulpa tiene casi 4 millones de vida porque está en el 12-3 y está a nivel 100. También se puede jugar en la segunda mitad equipos de sobrecarga, los de Chevreuse, que últimamente cada vez están jugando más, y habrá un buff a las reacciones en la 5.2. Lo único que hay que jugar un equipo de sobrecarga con arquero, es decir, un Ororón, una Fischl, una Yoimiya, por ejemplo, una Amber, si queréis llevar el arquero ahí para bajar al bicho este. ¿Por qué? Porque el sobrecarga, aparte de poder hacer un buen daño a todo, con la tulpa, si llevas un equipo de sobrecarga de Chevreuse, primero no llevas a Bennett para que te vaporice dentro de la ulti de Bennett, y luego la tulpa está perma imbuida de hidro, con lo cual un equipo de sobrecarga primero le va a meter electro y se va a generar con el hidro del enemigo un electro cargado, y los personajes Piro del equipo de sobrecarga van a hacer un super vaporizado sobre el electro cargado, es decir, van a hacer la sobrecarga sobre el electro y el vaporizado sobre el hidro, porque la tulpa va a mantener el electro y el hidro en su, o sea, como imbuido de esos elementos mientras le pegas. Es decir, los equipos de sobrecarga también en la segunda mitad, aparte de carries Piro para vaporizarle continuamente, van a venir muy bien. Y Xiangling viene muy bien en la segunda mitad, Bennett no tanto porque te vaporiza, pero combinaciones de Xiangling Chevreuse en sobrecarga, llevando además un arquero que puede ser Fischl para el equipo de sobrecarga, te van a ayudar mucho en la segunda mitad para personas que tengan menos personajes o cuentas más nuevas. Y ahora sí, el 12-3. 12-3, primera mitad, que además no lo he hecho a posta, pero parece que me lo he guardado de sorpresa porque estos son gráficos de la cantidad de vida total y demás de las salas, porque mi cámara tapaba lo que había. ¿Qué es lo que hay? Pues ahora sí, que antes me confundí, están las piedras estas de fuego, que las del 12-1, que os enseñé antes, que están aquí. Estas piedras de Geo son las del dominio de artefactos de obsidiana de Natlan, y estas piedras de fuego son las del dominio de libros de personajes de Natlan, de talentos de ascensión. Esto lo habéis jugado también contra ellos. Estas tienen la peculiaridad de que son más pequeñitas que las otras piedras, pero sí golpean a distancia, y aparte estas tienen fases de meterse bajo tierra y hacerte perder el tiempo literalmente y perder daño en rotación, así que mucho cuidado. También se pueden congelar si las pilláis en el momento preciso, y creo que son relativamente fáciles, aunque son 2 y cada una tiene 1.200.000 de vida. Sí, señores, cada una tiene 1.200.000. Y luego, este es el típico eremita de piedra que nos saca el cocodrilo, solo es uno, tiene 800.000 de vida, que en su momento 800.000 era una burrada, pero ahora ya no es tanto comparado con esto de aquí, que es 1.000.000. Y recordar que la mecánica es matar primero al cocodrilo y luego a él, pero si tenéis ciertos equipos con mucho daño base por rotación antes de que invoque el cocodrilo, creo que seremos capaces, me incluyo, de bajárnoslo antes de que invoque el cocodrilo. Pero en cuentas, digamos, más early, con cuentas de menos poder o con personajes más limitados o 4 estrellas, la mecánica real, que sí te va a dar el tiempo, no hay problema, es matar primero al cocodrilo, es muy frágil el cocodrilo además, y él se queda en un estado aturdido para que le puedas golpear muchísimo y terminar de bajarlo, aparte de que le baja la vida cuando le bajas el cocodrilo. Y la tulpa. Sobre la tulpa creo que os he dicho todo lo que había que decir. Es fácil. La tulpa está perma imbuida de hidro, es decir, todos los carries Piro van a vaporizar casi todo, menos los que tienen ICD, como Arlequino y Yoimiya, que solo pueden vaporizar 1 de cada 3. Jutao le va a vaporizar todo, pero cuidado con llevar Jutao con muchos hidros. Quizá una Jutao con una sola Yelan, que es arquero, para dejar luego libre Furina para la primera mitad,
y no va a ser tu daño de Jutao en hidro y jugar Yelan, Jutao, Zhongli, por ejemplo, y una Fischl o un Ororon para los electrocargados y las supervaporizados o yo qué sé. Es decir, no meter mucho hidro, pero llevar al menos una Yelan que es arquera para el equipo de Jutao te vendrá súper bien. Arlequino súper bien. Cuidado con llevar Bennett, que os vaporizará. Los equipos de sobrecarga súper bien. Y poco más, o sea, súper fácil. Ororon para generar esos electrocargados y luego vaporizar va a ser muy bueno. Y Ororon para los equipos de sobrecarga, aunque no active todas las pasivas, también en equipos de sobrecarga Ororon tampoco va a estar nada mal contra la tulpa. Y en la primera mitad casi lo que os dé la gana. Se puede jugar Bennett más que en la segunda, a pesar de que este te vaporiza y este te mete quemadura. Este te da a meter daño piro, con lo cual te da igual, pues estás imbuido de piro. Raiden Nationals, Permafrost, equipos de Ito, equipos de Bloom en la primera mitad. No sé si van a poder hacer el daño suficiente, pero seguramente se puedan jugar también equipos de Bloom en la primera mitad. Cuidado con este y con este, que tienen resistencia hidro y dendro respectivamente. Y los Hyper Blooms, algo similar. Se pueden jugar en todas las salas los Hyper Blooms, pero aquí la resistencia hidro pues hace que los hidros del Hyper Bloom peguen menos, y aquí resistencia dendro, resistencia hidro, con lo cual los Hyper Blooms quizá también quieren limitarlos un pelín, aparte de los Blooms, pero también seguramente cualquier variante de Hyper Bloom se pueda jugar. Chlorine de Hyper Bloom, Algeizam, Tignari. Los equipos de quemadura de Kimmich en la primera mitad creo que es lo que más voy a recomendar, porque seguramente exploten todo esto, porque aunque este tenga resistencia dendro, Furina en los equipos de quemadura de Kimmich hace vaporizados inversos, con lo cual Furina hace de Xiangling, para que me entendáis, y se lo va a reventar. Y este igual, aunque tenga resistencia hidro para que Furina y sus vaporizados inversos no hagan tanto daño, los bolazos de Kimmich se lo van a bajar perfectamente. Seguramente yo, con el Kimmich que habéis visto que hace más de medio millón por bolazo, de 2 bolazos me lo bajo al pobre. Claro, para vosotros parecerá mucho porque es 1 millón, pero para cuentas late. Así que nada, se puede jugar casi cualquier cosa. Es sencillo, es el récord de vida, eso sí. Segunda mitad, Unitarget, muchos boss. Y primera mitad, enemigos que se pueden congelar, así que aplauso y enhorabuena a los main Permafrost. Me incluyo, lo pasaré con Permafrost. Poquito más. Recordad venir a los directos que me podéis canjear, que yo haga vuestros abismos a la gente que le hace ilusión que flexe sus cuentas o que le pase retos que no puede, etcétera. Si estáis comiendo, que aproveche y que esté rico. Y gracias por apoyar tantísimo el canal. Recordad suscribirse con campanita, dejar un comentario para el algoritmo si aún no lo habéis hecho, y dejar un buen like para participar en una bendición, un sorteo de bendición lunar. Suerte, y te puede tocar a ti, así que mucha suerte. Y ya está, cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis miñi, suerte con el abismo y chaito.